Hoy quiero compartir algo muy personal, algo que quizás muchos no conocen, y que de alguna forma me ha marcado para siempre. Este vídeo será una mirada sincera, un relato desde lo más profundo de mi corazón, porque creo que abrirse y mostrar lo que uno vive puede ayudar a quien está atravesando por momentos similares. Quiero que todo esto sirva de esperanza, de consuelo, de testimonio, de que no estamos solos en el dolor. En los próximos minutos, os contaré la historia de la pérdida de mi bebé en la semana 9+4. Un camino lleno de emociones, aprendizajes y sobre todo, de mucha calma en medio de la tormenta. Así que si estáis preparados para escuchar, quedaros conmigo. Porque hoy, con total honestidad, os abriré mi alma, y os contaré lo que nadie suele hablar, pero que muchos sienten y necesitan escuchar. Hace unos meses, mi vida cambió por completo. En una charla con mi ginecóloga, poco antes de cumplir 9 semanas de embarazo, empezó todo. La alegría, la ilusión, los sueños. Todo se vio truncado en un instante. La realidad fue que, aunque había seguido mi embarazo con atención en ambas sanidades, la pública y la privada, hubo una diferencia fundamental. En la sanidad pública, el seguimiento comienza desde que sabes que estás embarazada. Pero no es hasta la semana 12 cuando te realizan la primera ecografía y analíticas para comprobar que todo va bien. Para mí, estos tiempos parecían largos, demasiado largos. La cifra de mujeres que pierden a sus bebés antes de la semana 12 es de 33,1%. Y tristemente, en mi caso, esa estadística se hizo realidad. Mi bebé dejó de tener latido y, en ese momento, se abrió un hueco de tristeza que aún sigue latiendo en mí. Por circunstancias de logística, adelanté una prueba prenatal para analizar el ADN y detectar posibles anomalías cromosómicas en etapas tempranas del embarazo. No sabía lo que me esperaba. La mañana en la que acudí a esa revisión fue como cualquier otra, pero esa misma tarde todo cambió. La ecografía empezó muy bien, el bebé parecía estar en perfectas condiciones, pero cuando la doctora fue a buscar el latido, algo cambió para siempre. Ella nos lo comunicó con una tranquilidad y un respeto que lentamente se convirtió en un silencio pesado en la sala. En ese momento, no lloré, no grité, quedé en shock en otro mundo. La noticia fue dura, pero también me dejó una sensación de agradecimiento. Haber llegado a esa consulta y tomar decisiones rápidas acortó casi 3 semanas ese sufrimiento que podía haber sido aún peor. No entendería nunca del todo cómo el cuerpo humano puede saber que algo no funciona, y en silencio, decidir no seguir adelante. Yo me sentía bien, no tuve ningún síntoma que me alertara de que algo iba mal. No vi sangre, no manché en ningún momento. Pero el día siguiente, esa noche en la que creía que todo estaba igual, fue diferente. Me encontré mal, con un dolor de cabeza terrible, un malestar que, en parte, atribuía a los cambios normales del embarazo. Porque durante ese primer trimestre, en muchas ocasiones, te sientes fatal. Pero algo había cambiado. Estaba en una especie de limbo, y todavía no sabía que esa sensación era la antesala de lo peor. Los antojos de siempre, los síntomas claros que me acompañaban en embarazos anteriores, empezaron a variar. Antes, al despertar, mi primera acción era correr a la nevera a tomarme un zumo frío de fruta. Con Lua y en este embarazo, esa rutina parecía inmutable, pero a partir del martes, esa necesidad desapareció, y empezó a apetecerme el café, algo que nunca había ocurrido en esa etapa. En ese momento, no pensaba que aquello significaba algo grave. Solo pensaba que, quizás, era por estar saliendo del primer trimestre. La tristeza, sin embargo, vino de golpe cuando visité a mi ginecóloga. La ecografía comenzó con una imagen clara, un bebé que parecía estar bien, pero al buscar el latido, la tensión se cortó en segundos. Ella nos explicó con tanto cariño que el 33% de las mujeres experimentan un aborto diferido, generalmente por anomalías genéticas que el cuerpo detecta, y decide parar ese embarazo para evitar sufrimiento aún mayor. Esa palabra, aborto diferido, retumba todavía en mi cabeza. En ese momento, el mundo se me cayó encima. La noticia fue un golpe brutal, un mazazo, en medio de la vulnerabilidad más absoluta. Y lo que vino después fue decidir qué hacer. La opción más rápida, la medicación llamada Cytotec, que me permitió adelantar un proceso que, si no, hubiera sido más largo y doloroso. La otra opción era esperar, con el riesgo y el miedo que eso conlleva, o someterse a un legrado, un proceso aún más invasivo y doloroso, con posibles secuelas. Pero en ese momento, solo quería acabar con esa espera, con esa incertidumbre que me desgarraba por dentro. El proceso fue duro, mucho más de lo que esperaba. La medicación empezó a hacer efecto, y las contracciones llegaron, fuertes, intensas, físicas y emocionales. Intentaba mantenerme fuerte, resistir ese dolor tan profundo. Hubo momentos en los que pensé que no podía más, que no quería seguir adelante, que aquello destruía todo lo que había imaginado. Pero al final, cuando expulsé lo que fue mi bebé, sentí una paz que jamás pensé que pudiera existir en una situación así. Sentí que, en ese acto había puesto fin a una historia que no pudo ser,
Y sin embargo, en ese dolor, encontré un amor y un cariño enormes hacia ese pequeño que se fue, que solo vivió en nuestro interior unos pocos minutos, pero que dejó una marca imborrable en nuestras almas. El duelo fue un camino complicado, pero también de aprendizaje. Poco a poco, fui encontrando tranquilidad, comprensión y aceptación. Hoy puedo decir que estoy en paz. Sé que no hice nada mal, que lo que sucedió fue parte de una voluntad superior. Y que ese niño, aunque pequeño, nos dejó un mensaje muy poderoso. Sin duda, el dolor sigue allí, pero ahora también hay esperanza y gratitud, porque tengo una familia, tengo una niña maravillosa, y sobre todo, tengo la certeza de que la vida continúa, y que cada experiencia, por dura que sea, nos fortalece. Quiero terminar este relato agradeciendo a todos los que me acompañaron en este camino. La familia, los amigos, y quienes, sin saberlo, me dieron fuerzas para seguir adelante. La vida me ha enseñado que, pese a las heridas, la belleza también reside en la resiliencia, en la capacidad de levantarse una y otra vez. Esto ha sido un proceso durísimo, sí, pero también un capítulo que me ha enseñado mucho. Porque al final, seguir adelante es lo que importa. Tengo una niña, una familia, un motor, que me impulsa a despertar cada mañana con esperanza y alegría. Porque la vida sigue, y somos nosotros quienes decidimos cómo afrontarla. Gracias por escucharme, por estar ahí, y por permitirme compartir mi historia. Porque en definitiva, no estamos solos en el dolor, y siempre hay una luz que nos guía.